Diego Genudo, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, ¿cómo andás? La Argentina de repente pasa de este gobierno no va más, se cae, a está todo listo para la reelección. Es como un vértigo permanente, según Sí. a quien leas y que analices, pero el sueño de la reelección de Milei es parte del escenario, él mismo la viene planteando, es parte de la conversación de los últimos días. Están como instalando que está todo listo y que va rumbo a la reelección. Sin embargo, mientras tanto, la realidad, ¿qué estás viendo? No, interesante, estaba escuchando la entrevista que hacías, ¿no? Porque a veces, y pensaba, y también lo decía en la nota del Destape, por momentos Milei parece que va por la reelección. Por momentos parece que está tratando de hacer lo último que puede antes de irse, ¿no? Claro. Dejar una obra que lo trascienda al servicio de sus sponsors naturales o sus empleadores históricos o, bueno, capitales extranjeros, ¿no? Ahí entra lo de tierras, lo del Banco Central lo ubicás en lo mismo. Sí, lo del Entre Banco, otras, lo del o no Banco tanto. Central, bueno, me parece que es muy técnico, Sí, muy sí. de economistas. Sobre todo lo que veo con el Banco Central es un intento de Milei de disciplinar, ¿no? Va a ir preso el que no haga las cosas como yo digo que se tienen que hacer. Ahora, la sagrada independencia del Banco Central es un chiste con este Sí, gobierno sí, porque son socios el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, Luis Caputo, Sí. y Santiago Bausili, tenía la consultora Anker, tienen incluso propiedades juntos, el Paseo Gijena, esto lo denunció, por ejemplo, Juan Manuel Valdés, legislador porteño. Digo, Sí. que se hable de independencia cuando el ministro de Economía es socio del presidente del Banco Central en una consultoria y en incluso... No, pero hay como una intención de blindar la Sí. política económica, gane quien gane la elección y que tenga, no sé, un Sí. modelo más parecido al de Perú. Sí, qué y sé yo. claro, esa idea de, bueno, el presidente del Banco Central es el verdadero presidente Claro. y los demás son parte de un Cambian. elenco decorativo. Pero yo hablaba con un dirigente, un exfuncionario del peronismo y me decía, frente a esa virulencia de Milei, claro, la oposición aparece muchas veces desarmada, porque no hay alguien de la oposición que diga, bueno, el que destruya la industria nacional va a ir preso. Claro. El que abra las importaciones y destruya los puestos de trabajo va a ir preso. El que venda las empresas públicas superavitarias va a ir preso. Claro. ¿No? Es Milei y sus sponsors y sus aliados los que dicen que es delito en la Argentina. Ellos son los que ejercen la ley, los que rediseñan, reescriben la ley. El caso de la ley de tierras es lo mismo. Entonces, muchas veces pareciera que Milei está aprovechando los últimos estertores para decir, bueno, apurémonos antes de que se aviven Sí, y nos rajen, ¿no? Es interesante eso porque es una forma de entender o de ver qué está pasando un poco la obsesión por un lado, pero además la velocidad que le imprimen a Sí. algunas transformaciones, Sí. ¿no? Por eso lo de la obsesión con la ley de tierras, entre otras cosas, porque están en eso, están entre la certeza de que esto va para largo y la sociedad ya cambió y los va a acompañar y la reelección, ante la ausencia, además, ahora podemos charlar de eso, de una oposición, etcétera, ya está, la reelección está asegurada. Y al mismo tiempo, tan asegurada no está al ver, ¿no? Esto que es el último remate, el último manotazo de ahogado por si no Sí. se da. Milei se mueve con la urgencia y la desesperación del que va a hacer un saqueo, del que va a saquear. Claro, claro. ¿No? Está Sí, saqueando sí, la sí. Argentina. Rápido. Rápido, que no se den cuenta, salir, obviamente sí, no sí. es un saqueo por desesperación o porque no tiene lo más básico, sino que es un saqueo al servicio de, bueno, de un Sí, sector. que de son un... esos los que están apurados. Sí, Milei, probablemente. no sé, Milei, qué sé yo, es medio un personaje al servicio de eso, ¿no? Sí, pareciera a veces, muchas veces, un personaje anecdótico. Pero lo de la ley de tierras es interesante y también la entrevista que hacías, porque acá hay otro dato que hablaba con otro dirigente, con alguien que conoce al peronismo, pero también te digo que conoce mucho a la oposición. Y esta persona me decía, bueno, acá hay algo que se inspira en la matriz de la Constitución del año 94. Los recursos naturales, esa Constitución tan elogiada por el sistema político, por algunos formadores de opinión de, bueno, se pudieron poner de acuerdo. No digo que haya sido todo negativo en esa Constitución, pero esa Constitución tiene el huevo de la serpiente, que es los recursos naturales son de las provincias. Entonces podés tener provincias ultra ricas en un país que no tiene recursos más básicos y que resignó recursos que le pertenecen a todos los argentinos, no solamente al gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, le pertenece Vaca Muerta. Claro. O la minería en Catamarca, o la minería en Salta, el litio en Salta, en Jujuy, no pertenece solo a Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy,
o a Gustavo Sáenz, o a Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca. Pertenece a todos los argentinos. Bueno, esa constitución hizo una transferencia de recursos y a partir de ahí se armó otro país. Sí. El país donde pueden convivir gobernadores ricos circunstancialmente. También los recursos petroleros, obviamente. Hubo gobernadores petroleros en la Argentina. Ahora, me parece que fue algo bastante dañino, sobre todo porque pareciera que, y esto me lo decía este dirigente, pierde entidad, cuerpo, potestad el Estado-Nación. No hay más un Estado nacional, no hay más un país, no hay más un poder central. Hay regiones con gobernadores ricos. Eso que estaba en la Constitución de 94 ahora se va a replicar probablemente. Se va a profundizar. Con la ley de tierras, Sí. porque la ley de tierras está trabada y una de las concesiones que piensa hacer el gobierno es entregarle la potestad de rematar las tierras a los gobernadores. Por eso muchas veces Milei se inspira en Menem, es como una réplica tardía, ¿no? Con reformas que uno dice para atrás, ¿qué antecedente hay? Y el único antecedente de esas características es el del menemismo, el de la reforma del 94. Que un gobernador decida si le vende la mitad de su provincia a Joe Lewis o a Peter Thiel, cuando es territorio nacional, no Sí. es territorio de un gobernador, ¿no? Sí, en el mejor de los casos, si el gobernador decide. Sí, bueno, Porque a veces ni siquiera. ese es el otro Te punto. expone a una negociación que no es una negociación, ¿no? Ese es otro punto. No son gobernadores, muchos de ellos, muy poderosos, son gobernadores frágiles que están dependiendo del poder central o de los favores, o estos, viene una minera como Río Tinto, una multinacional de las más grandes del mundo. Hay una asimetría absoluta. Por eso hasta el gobernador Sí, sí, tendría claro. que ir a buscar al poder central, al presidente, si tuvieran un... Sí, incluso eso. En el mejor de los casos, un gobernador que no quiera va a estar en serias dificultades para oponerse a que te viene una multinacional o capitales de Emiratos Árabes, te dicen, yo vengo a comprar 1 millón de hectáreas. Exacto. Y el gobernador dice, no, bueno, no importa, yo las compro igual. En el mejor de los casos, si el gobernador se opone, va a tener serias dificultades. Sí. Después están los que también son parte del mismo entramado de poder que hoy sostiene a Milei, ¿no? Sí. Que se los ve muy cómodos también por estas horas. Toda qué sé yo, creo que vos lo mencionaste, esa alianza de la Ruta 40, de alguna Sí, forma, ¿no? sí. Bueno, hay un sector del sistema político que está muy cómodo con esta situación, que en todo caso algunos costos los pagará Milei, pero ellos están muy conformes con cómo se están dando Bueno, las lo que cosas. se habla de Luis Caputo, vos lo mencionabas el Sí. otro día y aparece nueva información también de que ellos o sus aliados son los interesados en beneficiarse de esta ley. Por eso a veces parece que eso, no se está pensando en una Argentina que despegue, que atraiga inversiones, inversión directa, sino que lo que se piensa es, bueno, apurémonos antes de que se nos acabe el tiempo. Antes de que se acabe el tiempo, ¿para qué? Porque ahí es donde se piensa de vuelta en el camino de Milei a la reelección y cómo se va ya por estas horas empezando a configurar algún escenario. Sí. Porque, bueno, el enfrentamiento con Villarroel ya es irreversible. Porque Bullrich en las últimas horas dijo, después de la reelección de Milei, yo estoy para ser presidenta, que es una forma de decir yo estoy para ser presidenta, Sí. sin decir le quiero jugar al presidente, pero se anota. Y después, ¿qué está pasando en el peronismo también, no? Y ese escenario de cuartos que se va elaborando en el tablero de la política, ¿qué estás viendo? Bueno, por lo eso? de Villarroel, claro, por un lado sabemos su historia, alguien que, como también me dijo algún dirigente, se preparó toda la vida para defender una causa perdida, Victoria Villarroel. No es tan sencillo hacerle cambiar de parecer. Cuando el gobierno la provoca, cuando Milei viraliza lo que dice algún diputado o alguna segunda línea, bueno, se presta a una respuesta de Villarroel que no tiene destino dentro del espacio No. de la libertad avanza y tiene que construir algo por afuera. Sin duda, y además ya salieron directamente, ¿no? El jefe de gabinete Santilli a pedir que renuncie. O sea, Sí, ni va a siquiera- ser difícil que renuncie. Sí, sí. Van a tener que buscar alguna estrategia para que renuncie. No la veo renunciando a Villarroel, sí la veo con un proyecto propio. Y Miguel Ángel Pichetto, yo lo ponía en la nota del fin de semana, pero Mariano Martín también le hizo una entrevista, lo dice abiertamente, Villarroel va a ser candidata a presidenta. Bueno, no lo sabemos si lo va a hacer o no, pero es una posibilidad muy concreta. Y a Milei no le sobra nada, ese es el tema. A ver, ahí lo que dice Pichetto es, va a ser candidata a presidenta, Sí, no en representación del peronismo, necesariamente, y no. pero sí configura una ruptura de alguna forma de la derecha. La derecha
tradicional, que en su momento apoyó todos los golpes de Estado en la Argentina, el partido militar, sectores muy católicos. Bueno, habrá que ver con quién puede conformar, pero es un sector de la derecha que forma parte de la vida pública, siempre formó parte, y desde que volvió la democracia también están ahí, y bueno, no sabemos cuántos votos le aportó Villarruel a Milei, el gobierno dice nada, pero Villarruel representa algo muy denso en la historia argentina. Una candidatura de Villarruel, no sabemos cuánto voto o cuánto apoyo puede concentrar, pero son votos que Milei los necesita. No le sirve a Milei perderlo, no le sobra nada. No le sobra nada, claro. Entonces me parece que es importante. Ahora, la pregunta que vos hacés también es interesante. Hasta hace algún tiempo uno veía a Guillermo Moreno, no digo Pichetto, pero Pichetto con algún diálogo en algún momento, incluso el senador Mayans, sectores del peronismo haciéndole guiños a Villarruel. Hoy esos sectores del peronismo están más cerca de Cristina, ¿no? Mayans siempre lo estuvo, Pichetto ahora, Moreno en su momento lo estuvo, se alejó, hoy está muy cerca de Cristina. Entonces, sí, de Máximo en particular, ¿no? De Máximo en sí, particular. Que es lo mismo que está cerca de Cristina. Exacto. Entonces, parece difícil que Villarruel pueda vertebrar algo con sectores del peronismo. No, le serviría al peronismo que Villarruel vaya y muerda algo del voto de la derecha para desinflar a Milei. Ese es el. Después está la relación de Villarruel desmentida, las reuniones, admitida una sola, creo, de las reuniones que tuvo en su momento con Macri. Sí. Que hay que ver también qué hace. Sí, coincidencias claras y públicas que tuvieron Villarruel y Macri, por ejemplo, con respecto a la candidatura del juez Lijo para ministro de la Corte, donde los dos se opusieron. También se opuso el diario La Nación en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si Villarruel, Macri, algún actor de poder, del poder conservador de la Argentina, le suelta la mano a Milei. Después está Hernán Lacunza, que se admitió que puede ser candidato del PRO, digo, más allá de que es un ministro, fue ministro de Economía, no es un político, pero lo que está diciendo es el PRO evalúa tener un candidato. Después se habla de Daniel Haddad. ¿Qué onda eso? Porque salieron encuestas, ¿no? Sí, aparece bien posicionado. Midieron a Haddad, a Brito. Sí, no sé, aparece no sé dónde sale. bien posicionado, con algunos puntos en alguna encuesta. Por debajo, obviamente, de los 2 dígitos, pero digo... ¿Pero hay alguien en el peronismo que esté pensando en que... En que Haddad puede ir por afuera, sí. Por afuera. Sí, en que Haddad puede ser un candidato que se lance, sí, hay dirigentes del peronismo que lo piensan, incluso algunos cercanos a Cristina. No como candidato del peronismo. No como candidato del peronismo. Claro. Otra vez, pensando en esta idea de ¿Milei es el único candidato de la derecha o puede haber otros? En algún momento se evaluó de que Milei se bajara. Hoy no se evalúa, hoy se evalúa que Milei va por la reelección, sea como sea, en un escenario que tiene alguna similitud con ese Macri que le decían bajate, claro, y dijo no, yo voy por la reelección y perdió, ¿no? Sacando muchos votos de todas maneras, pero perdiendo frente al espacio del peronismo unido. Es otro contexto. El tema es, ¿Milei es lo único, la única cara posible de la derecha en estas elecciones o puede haber algún otro dirigente? En las elecciones de 2025, Milei pulverizó a todas las otras opciones de derecha. Por ejemplo, digo, se me viene a la mente Ricardo López Murphy, hubo candidatos que no sacaron nada. Una presidencial puede ser distinto, Milei va a llegar con más desgaste, es más probable. Pero bueno, falta muchísimo. Sí, bueno, falta mucho, pero estamos arrancando agosto y es el tiempo en el que estas conversaciones de alquimias y escenarios se dan, porque cuando querés acordar termina el año y los primeros meses del año que viene ya hay provincias que están votando, que la mayoría va a desdoblar, ya se conoció de algunas, etcétera. Por lo tanto, se adelantó la discusión y lo que se va perfilando es que puede haber varias representaciones o varias candidaturas que dividan los distintos universos ideológicos y de voto y demás. Después habrá que ver si todo eso confluye o no en un balotaje, eso es como mucho más lejano, pero también pensar que va a ser el peronismo, ¿no? Frente a un escenario de una derecha que se podría fragmentar, bueno, ¿qué pasa con la propia fragmentación del peronismo, no? Sí. La reaparición de Cristina, la candidatura casi natural y cansadora, por cierto, porque lleva mucho tiempo ser tanto tiempo candidato de Axel y las complicaciones que eso pueda generar. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la presentación de Cristina tiene un efecto político sin duda, que es decir, bueno, esto no es natural, comparar el caso con el caso de Lula.
tratar de lograr un pronunciamiento, dicen que en octubre, del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, ese pronunciamiento parece muy difícil, si es que llega en octubre, que cambie el criterio de la justicia argentina. En el caso de Brasil, ese pronunciamiento demoró mucho porque Lula lo había presentado en 2016 y recién llegó ese pronunciamiento parcial, una cautelar, en 2018. La justicia no le habilitó a Lula a ser candidato. Bolsonaro fue presidente. Recién en 2022 hubo un pronunciamiento definitivo. Quiero decir, tardó 6 años el pronunciamiento definitivo. Ahora, lo que vemos es que Cristina, por un lado, está ejerciendo su defensa en tribunales internacionales, por otro lado está diciendo, yo quiero ser candidata, el pueblo tiene derecho a votarme, yo tengo derecho Pronto a nos que vamos me a voten. encontrar otra vez, ¿no? Exacto. Dijo en su carta. Parece un mensaje más destinado a ese pronto nos volveremos a encontrar, a sus votantes, los que nunca la abandonaron, que a la dirigencia del peronismo. Es parte de una última de tensión que precede una negociación. Puede ser, ¿no? ¿Qué puede mostrar Cristina en esta situación tan difícil que le toca atravesar como músculo político? Bueno, yo todavía puedo ser candidata, yo todavía puedo lograr fuera del país lo que la justicia de mi país me niega. ¿Esto es el preludio de una negociación con Kicillof? No lo sabemos, no lo sabemos. Podría serlo, como no. Entonces, o hay 2 o 3 candidatos. Una aparición reciente de Máximo Kirchner, esa entrevista con Berco en C5N, este fin de semana en La Rioja, con Quintela, y un discurso de unidad, digamos, más allá de que una cosa siempre es el discurso, la arenga, y otra cosa después son las roscas más privadas y las carambolas internas. Pero también fue un mensaje eso, ¿no? Sí. No hay diferencias económicas con Axel, dijo. Evidentemente las diferencias son de poder. Sí, es el primer gesto de Máximo Kirchner, siempre muy, muy duro, incluso después de la conversación por el tema del funeral del Indio Solari, que tuvo alguna oportunidad Máximo Kirchner de decir, bueno, me puse de acuerdo, y en ese momento volvió a hablar con cierta distancia, casi con frío absoluto con respecto a Kicillof, y ahora en esta entrevista, como vos decís, diciendo económicamente estamos de acuerdo, no tenemos diferencia. Bajando un cambio en la buscando por lo menos, la diferencia yo creo es, la diferencia es de poder, como tantas veces ya lo venimos charlando hace por lo menos 2 años, vos y yo, Mati. Va quedando cada vez más claro. La diferencia de poder, por ahí no tanto económica. Kicillof mismo cuando le preguntan dice, yo si llego al poder voy a hacer kirchnerismo en términos económicos. Bueno, habrá que ver qué quiere decir eso, pero uno supone algo parecido a lo que intentó como ministro de Economía. Y ahí la pregunta es, si hubiera un acuerdo también, ¿cómo sería? Bueno, con Cristina impedida de ser candidata. Cristina siempre le interesó más la provincia de Buenos Aires. Si Cristina no estuviera impedida de ser candidata, uno podría pensar, bueno, Cristina podría ser gobernadora, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En un esquema imaginario. De hecho, quiso ser candidata por la 3ª sección electoral. Y no la dejaron. Y no la dejaron, ¿no? Pero bueno, hoy está impedida de ser candidata. Sí te digo, y esto es información, siempre la prioridad del kirchnerismo, de Cristina, fue la provincia de Buenos Aires. La prioridad de Kicillof hoy es la nación, obviamente. Para los dos, yo creo para todos viene de la mano. Entonces, y eso implicaría un reparto de poder, una negociación, porque Kicillof piensa que él tiene que hacer campaña en la provincia de Buenos Aires. Me estoy anticipando mucho, pero sí te digo, la provincia de Buenos Aires podría ser, si hubiera una voluntad, un acercamiento y dejaran de volar las piedras, podría ser algún tipo, una puerta para una negociación con Kicillof, candidato a presidente, y un apoyo del resto. Después hay que ver qué quiere Massa. Massa quiere ser candidato a presidente, quiere ser candidato a gobernador. Bueno. Yo creo que todo eso se va a ir ordenando también en función de la realidad, ¿no? Sí. Porque si realmente el gobierno solo ofrece batalla cultural y negocios para los sponsors de su gobierno y no le tira una moneda, las declaraciones de las últimas horas sobre jódanse si están endeudados, es un problema que tienen ustedes con los bancos, y así con todo lo que sucede en la vida cotidiana de las personas, vos decís, bueno, evidentemente ahí nadie pronostica que vaya a mejorar la situación de los que viven de los pesos, digamos. Nadie. Y ahí, bueno, eso también va a configurar un escenario que en los próximos meses va a ser complejo mientras se ordena la oferta electoral. Sí, yo diría que el peronismo no le sobra tampoco tiempo. Claro. Porque
¿A dónde van esos votos de las víctimas del plan Milei? Y ahí hay que prestar atención a Miriam Bregman, lo venimos charlando también, pero te digo algo, lo que está pasando hoy con Miriam Bregman, el Frente de Izquierda, el Partido de los Trabajadores por Socialismo, que es el partido de Miriam Bregman, es parecido a lo que pasó cuando Grabois se lanzó a candidato a presidente, que de todo el país empezó a llamar un montón de gente para tratar de apoyar esa candidatura. Sí. ¿Eso quiere decir que Miriam Bregman puede ser presidenta? No, no sé, no tengo idea. ¿Eso quiere decir que va a sacar más de 2 dígitos? No tengo idea. Lo que sí, esto también es información, la cantidad de gente que en todo el país está diciendo yo quiero apoyar esa candidatura, como le pasó a Grabois cuando enfrentó a Massa. Bueno, es muy notable. Serán sectores de la militancia, serán sectores que están cansados de Milei, serán sectores que dicen el peronismo no se define, bueno, me voy a militar a otro lado. Entonces digo... No te sobra tiempo. No, yo creo que no le sobra tiempo. Claro. Entiendo que en el poder, en actores del poder económico, se minimiza la candidatura de Bregman, no pasa nada. En algunos sectores el peronismo también. Pero me parece que es un error porque está pasando algo fuerte ahí, ¿no? Se ve tienen comités en apoyo a Miriam Bregman, actos, etcétera. Digo, es lo único que está pasando porque el peronismo está en cuarteles de invierno. Uno lo ve muy guardado, más allá de alguna aparición de Kicillof. Sí, discusiones de dirigentes por ahora. De dirigentes. Por ahora discusiones de dirigentes. ¿No? Si eso luego decanta en una convocatoria más amplia a la sociedad, habrá que ver. Por eso. Bueno. El sueño de reelegir con la Argentina partida y la derecha fracturada. Si quieren leer más de Diego Genud, van a la web del Destape y ahí lo tienen como cada fin de semana. Amigo, muchas gracias. Gracias, Mati, querido. Buena semana.